Bien, pues sin más demora, vamos a más justo en tiempo. Vamos a continuar con la segunda parte de la sesión de hoy, que es en concreto la conferencia titulada El africanismo español del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, por Basilio Rodríguez Cañada, que, como saben, es el licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor de técnicas y de dirección de comunicación en la Universidad norteamericana de Southern Mississippi. Y profesor invitado en diversas universidades españolas y extranjeras. Es colaborador de periódicos y revistas como ABC, Estudios Africanos, fue presidente de la Asociación Española de Africanistas y también lo es actualmente, ¿no?, de la sección africanista del Ateneo de Madrid. Y ha presidido también, o no sé si en la actualidad todavía lo preside, el PEN Club Español. También dirige el grupo editorial Siap Pigmalión. Algunos de los textos los tenemos ahí al fondo, por si ustedes desean ojearlos o comprarlos. Es poeta, además, ya un poeta de larga tradición. Yo creo que son ya más de 14 poemarios los que Basilio tiene publicados. Y hemos citado aquí algunas de sus obras, sobre todo las que tienen relación con el tema que hoy nos trae, como son Conflictos y cooperación en el África actual, Los Bubi, de Fernando Poe, o Cuaderno literario, Historia, mitos y leyendas. Yo, sin más, les dejo con Basilio Rodríguez Cañada. Muchas gracias, querido José Antonio. Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Con el permiso de todos ustedes, me voy a dirigir hacia el atril para, de alguna forma, tener una mejor visión del auditorio y, sobre todo, poderles ofrecer algunas imágenes que complementen y hagan un poquito más amena mi intervención. Por tanto, vamos a mudarnos y también técnicamente les damos tiempo a los compañeros para cambiar el plano. Sí, ahora. Bien, efectivamente, en el programa aparecemos con el título que has dicho, José Antonio, pero me he permitido modificarlo brevemente, puesto que me resultaba difícil circunscribirme exclusivamente a esa segunda mitad del siglo XIX y a las primeras décadas del XX para tener una concepción, una visión general de lo que es el africanismo, dado que ayer aquí tuvimos distintas versiones de lo que es el concepto africanista, y también he modificado un poquito hoy mi intervención, mi ponencia, para que tengan una visión más clara de cuál es la nuestra. Pero es preceptivo comenzar con el capítulo obligado de los agradecimientos. Y el poder estar aquí es algo que quiero agradecer de corazón, por supuesto, a la institución que nos acoge, al Instituto de Estudios Ceutíes, pero especialmente a José Antonio Alarcón Caballero y a Guadalupe Romero Sánchez, que han sido muy gentiles, han sido realmente muy amables y nos han permitido retornar a este istmo, a esta isla, a esta patria de Calixto, que para mí tiene una importancia literaria, dado que en mi penúltimo libro efectivamente la recupero y hago mío el mito desde un punto de vista distinto al de Homero, y el estar aquí, incluso el ver la escultura de noche, me produjo una viva sensación. Por tanto, muchas gracias a ellos y a todos los colegas y compañeros que han intervenido hasta ahora en este evento, en estas jornadas de historia de Ceuta. Es cierto que conocíamos algunas de las anteriores gracias a las actas que han sido publicadas, dado que tiene una gran repercusión en la península y en Madrid, en el africanismo peninsular y madrileño, lo que se hace acá.
en Ceuta y concretamente por parte del Instituto de Estudio Ceutíes. El participar en estas jornadas para mí pues es una gran responsabilidad, pero también una satisfacción y un orgullo, porque vengo acompañando a algunos autores y amigos y sobre todo vengo a aprender. Ayer aprendí muchísimo, hoy también, y además agradezco de veras que se me haya incluido en esta sesión. Menos militarista, menos historicista, más literaria. Creo que encaja perfectamente con mi perfil y mis intereses. Espero no decepcionarles y vamos a comenzar. Efectivamente, vamos en esta ponencia a hacer un breve repaso de la evolución del africanismo español desde mediados del siglo XIX, destacando la labor de los principales intelectuales, escritores, políticos e instituciones que han influido en este fenómeno. Repito, he modificado la ponencia, he ampliado, no solo va a ser desde mediados, sino que vamos a retrotraernos un poquito más atrás. Y dado que ayer existió pues una dialéctica en torno a la terminología africanista, me voy a limitar simplemente a retomar lo que aquí se dijo ayer y recuperar las versiones de la RAE, en principio, que tiene 3 acepciones, como todos ustedes conocen. La primera, influencia de costumbres y usos africanos en otros pueblos, pues casi pasó desapercibida ayer. Y para mí es importante, puesto que la cercanía, la interacción con el continente africano ha sido realmente muy significativa e importante a lo largo de los siglos. Y de alguna forma, ya lo verán a continuación, yo creo que también nosotros formamos parte de África de una manera u otra. El vocábulo, giro, rasgo fonético, gramatical o semántico de origen africano, bien, por supuesto, también en nuestra lengua tenemos préstamos que vienen de las culturas africanas y de algunas lenguas en particular. Pero la tercera acepción, ese amor o apego al africano, quizás es algo que sí nos pone de acuerdo a todos los que estamos participando en este congreso, en este encuentro, y a todos los que estamos dentro del mundo africanista. Pero vayamos al término africanista, que es el que supuestamente nos define. Y en la primera acepción, pues tenemos, yo creo que un saco en el que sí que podríamos entrar también la mayoría, persona que se dedica al estudio y fomento de los asuntos concernientes a África. Porque ya vimos ayer que incluso dentro de esa concepción del africanismo militarista, castrense, también existía un estudio previo, existe una serie de aportaciones dentro del campo intelectual y literario, ¿no? Por tanto, esto podría englobar también a ese africanismo y, por supuesto, al africanismo civil o al africanismo incluso economicista, puesto que también nos ha dado una serie de documentos y nos ha mostrado una serie de rastros de la importancia que tuvo África desde el punto de vista económico, social y político. Y, desde luego, pues nos engloba a los que nos decantamos por ese africanismo más cultural, más intelectual o literario. Y, por supuesto, está la segunda acepción, que ayer parece ser que fue la que tuvo aquí mejor acogida, que es el concepto de africanista como el de los militares formados en campañas del norte de África en el siglo XX. Ya nosotros, en distintas instituciones, hemos intentado pues, definir el africanismo, intentar ponernos de acuerdo. Es verdad que en el contexto intelectual, literario, incluso también academicista, pues es muy difícil ponerse de acuerdo. Hay un gran individualismo y casi una negativa sistemática, ¿no?, a establecer acuerdos de consenso, pero ayer también quedó patente, ¿no?, que el término africanista es un término polisémico, escurridizo, difícil de definir. Y pues hay 3 conceptos bien diferenciados, ¿no? En primer lugar, se denominó así al grupo de personalidades españolas que durante la segunda mitad del siglo XIX y principios XX, por distintas razones, consideraron que España debería estar presente en el reparto del continente africano.
Por tanto, estamos retrotrayéndonos a una etapa anterior a esa concepción o definición del africanismo militar que ayer vimos, y que para mí es muy importante. Me voy a detener en ella posteriormente. Bueno, ahí hubo una serie de publicaciones, una serie de eventos, congresos y también una serie de instituciones que aparecieron y que promovieron distintas campañas, expediciones que se realizaron tanto en el norte de África como en el África subsahariana, en el África negra. En segundo lugar, pues podemos denominar africanistas, por supuesto, a los militares que hicieron parte de su carrera en el ejército colonial establecido en el protectorado de Marruecos. Todo esto lo vimos ayer con detenimiento, por tanto no hace falta que ahondemos en ello, aunque sí que efectivamente también yo quiero recuperar esas aportaciones que hicieron este tipo de africanistas dentro del ámbito militar a la cultura, a la literatura y, por supuesto, hay una serie de instituciones y de publicaciones que recogen esas aportaciones. Por último, como recogía la primera sección del diccionario de la RAE, africanista es la persona que se dedica al estudio y fomento de los asuntos concernientes a África. Por tanto, es un equivalente a lo que podríamos definir como intelectuales, como personas investigadores que se dedican a los estudios africanos. Ahí sí que queremos también circunscribirnos, ahí sí que nos queremos vincular y yo creo que prácticamente todos estamos dentro de este saco. Mi intervención bueno, pues desgraciadamente menos interesante que las que ayer pudimos disfrutar. Y yo creo que, aunque literaria o menos literaria que la que hemos escuchado y visto anteriormente, se basa en la experiencia que he tenido por mi pertenencia o trabajo en diferentes instituciones africanistas. A saber, por un lado, la Asociación Española de Africanistas, que se ha comentado anteriormente. No sé si ya extinta Asociación Española de Africanistas. Ahora comentaremos después. Por otro lado, por haber estado durante 15 años en el Colegio Mayor Universitario Nuestra Señora de África, no sé si ya sin el espíritu africanista con el que fue fundado en la década de los 60. Veremos después. Por otro lado, también como presidenta de la sección africanista del Ateneo de Madrid, que sí que es una sección y una institución muy viva, y aunque con escasísimos recursos, puesto que, como afirmaba el profesor Ferran Iniesta en 1991, en un evento organizado en el colegio, precisamente en el Colegio Mayor Nuestra Señora de África, África dejará de interesar a nuestras instituciones. Lo estaba diciendo, como digo, en 1991. Dejará de interesar a nuestras instituciones políticas, dejará de interesar a la academia y se convertirá en un simple reducto para románticos o para investigadores que no tendrá la difusión y trascendencia que hemos aspirado durante décadas los que hemos trabajado dentro del africanismo español. Yo creo que no se confundía. Él nos ha hablado de cómo la sociedad española volvía sus ojos hacia otras zonas, hacia otras áreas geográficas, la antigua Europa del Este primero, después al continente asiático, olvidándonos de esa historia compartida, de esa historia común con África e incluso olvidándonos también de la historia compartida con América. Pero esa es otra historia. Por otro lado, también como responsable de la colección Casa de África del grupo editorial Sial Pigmalión, ya como efectivamente hemos comentado, tienen ustedes alguna pequeña muestra de las publicaciones a su disposición para hojearlas y para conocerlas. Y también como autor que ha trabajado distintos temas africanistas. Por ejemplo, pues varios trabajos sobre los sistemas educativos africanos, coloniales concretamente, por ejemplo, también pues sobre distintos temas literarios, poéticos, los mitos africanos, incluso pues Calipso es un personaje que hemos trabajado, ¿no? Y
también algún otro texto de corte más historicista que, gracias al apoyo y colaboración con diferentes intelectuales y profesores, pudimos poner a disposición de los interesados con un carácter más divulgativo. Vamos a comenzar brevemente con estas instituciones que, de alguna forma, aunque son instituciones nacidas en el siglo XX, tienen mucha relación con lo que es el concepto y la historia del africanismo en nuestro país. El caso de la Asociación Española de Africanistas es una institución civil que se crea en la década de los 70. Se crea y tiene su sede en el Colegio Mayor Universitario Nuestra Señora de África, un colegio fundado, como veremos a continuación, para acoger a los estudiantes de lo que entonces eran plazas y provincias africanas reconvertidas en algo que luego realmente no sabíamos ni siquiera qué era, ¿no? Puesto que de tener DNI pasaron a ser personas con una vinculación nula con nuestro país y con nuestra historia. Como digo, se crea en la década de los 70, se refunda en la década de los 80 y pues reúne a un nutrido, selecto y variado grupo de intelectuales que se plantean el tema del africanismo desde la visión de la investigación, de la organización de eventos, de el restablecimiento de esos vínculos históricos y literarios en algún caso, pero sobre todo históricos y académicos con instituciones universitarias africanas y también intentando de alguna forma pues unificar la línea de trabajo y estudio de las distintas instituciones africanistas, de las pocas instituciones africanistas existentes en la península. La mayor parte de ellas han desaparecido. Simplemente recordar la gran aportación que hicieron centros como el Centro de Información y Documentación Africanos, el famoso CIDAD, tristemente desaparecido. Por ejemplo, pues también el Centro de Documentación de Mundo Negro, sigue la revista, pero ese centro de documentación pues está ahora también en horas bajas, y otra serie de instituciones que, como digo, han ido desapareciendo con el tiempo. Con 30 y tantos años de actividad, sobre todo la revista Estudios Africanos fue la fundamental aportación de la Asociación Española de Africanistas, donde pues se recogieron temas pues tan interesantes y diversos como los que aparecen en las publicaciones del Instituto de Estudios Ceutíes. Es una revista que actualmente también tienen ustedes a su disposición en la red y que desgraciadamente pues, no se ha vuelto a publicar hace muchos años. La experiencia de los 15 años en el Colegio Mayor Universitario Nuestra Señora de África me permitió conocer sobre todo la historia del colonialismo cultural español en África, algo que también está totalmente eclipsado y olvidado. Y sobre todo lo más importante es que de alguna forma el colegio representa la última etapa del africanismo español, dado que ahora mismo depende de la Escuela de Organización Industrial, que está adscrita al Ministerio de Industria y Turismo, fíjense, pero por supuesto ha perdido su esencia y naturaleza africanista, pero se creó en 1964 para acoger a estudiantes procedentes de las provincias autónomas de Guinea Ecuatorial. Así se recoge en el texto que publica el BOE de su fundación. Y un texto que está efectivamente pues, también en línea, que pueden ustedes leer, y donde se manifiesta el interés por formar a esas élites africanas que supuestamente eran las que iban a heredar nuestras colonias. El proceso de descolonización apresurado pues hizo que nos olvidásemos de esas élites y que muchas de ellas terminasen pues desaparecidas, asesinadas por elementos tan nefastos como Macías en Guinea Ecuatorial.
Ahí se organizaron también en el colegio los congresos, los primeros congresos de estudios africanos en el mundo ibérico. En el 91 fue el primero al que me refería anteriormente con la intervención del profesor Ferran Iniesta. En el 89, luego se han seguido celebrando. Lo importante es que han continuado organizándose, pero ya desvinculados primero de Madrid y de las instituciones africanistas españolas. También ahí se hicieron las jornadas de literaturas hispano-africanas. El concepto hispano-africano es algo que pues hemos dejado también de lado, ¿no? Cuando realmente yo creo que tendríamos que tenerlo muy presente. Yo diría más, habría que ampliarlo y hablar de culturas y literaturas hispano-afroamericanas, puesto que la relación a través de la lengua y la cultura con África y con América pues ha permitido que exista un retorno que nos ha enriquecido en todos los sentidos, especialmente desde el punto de vista lingüístico, cultural y literario. Bueno, aquí tenía un poco resumido lo que era el decreto de fundación. No tiene otro interés, si a alguien le interesa se lo puedo pasar, pero sí que es importante que nos fijemos en las primeras líneas. Cada día es más nutrido el grupo de alumnos que procedentes de las provincias autónomas de Guinea Ecuatorial. Nótese que no aparece nada más que Guinea Ecuatorial. En ese momento había otras colonias, había otras provincias. ¿Por qué no aparece en el decreto ley? No deja de ser curioso, ese olvido voluntario, entre comillas. Lo cierto es que sí, que efectivamente el colegio tiene no solo un tono africanista en su decreto fundacional, sino que incluso la arquitectura es netamente africana. Las maderas para su construcción fueron traídas de Guinea Ecuatorial. De ahí que pues el sátrapa de su presidente en alguna ocasión lo reclamase como propiedad africana, ¿no? Algo que no deja de resultar curioso. Se acordaba únicamente del valor de esas maderas, pero no del valor intelectual que pudo aportar a muchos de los estudiantes que pasaron por sus instalaciones. Bueno, no vamos a entretenernos. Quiero ser tan disciplinado como Federico y cumplir con el tiempo establecido para ver si podemos favorecer un cierto diálogo, coloquio. Pero lo importante, ¿no? Al final, por supuesto, está firmado por Francisco Franco este decreto, ¿no? En el momento en que Manuel Loba Tamayo era el ministro de Educación Nacional. Por tanto, insisto, posiblemente sea uno de los últimos coletazos del africanismo oficial, el intento de crear una institución para acoger a las élites africanas. No solo de Guinea Ecuatorial. Luego también estuvieron muchísimos estudiantes de otros países africanos y concretamente, lo quiero también resaltar por la relación que tiene con las intervenciones que hemos escuchado, las que puedan venir, o la mía incluso, también estuvieron un nutrido grupo de estudiantes saharauis alojados en ese colegio. Hay algún documento que recoge el paso de los saharauis y del colegio se descolgaron de noche para ir a la famosa Marcha Verde. Muchos de esos retornaron en la etapa que a mí me correspondió estar en el colegio para rastrear su paso por la institución y para conseguir documentación y reivindicar su españolidad. Curiosamente, esos archivos desaparecieron. Supuestamente están en el Archivo General de la Administración, en el AGA, pero las búsquedas de varios especialistas han sido infructuosas. ¿Dónde terminaron? ¿Por qué se hicieron desaparecer? Buena pregunta, ¿verdad? Y también en esta institución es donde, como decíamos antes, pudimos constatar que existían 500 años de presencia africana en América, a través de intelectuales tan notables como el que aparece en la fotografía, Manuel Zapata Olivella, posiblemente el intelectual y escritor colombiano más importante de la negritud, por supuesto. Supimos de esa historia, de esos 5 siglos de presencia africana en América. Por tanto, el concepto africanista hay que retrotraerlo, hay que llevarlo muy hacia atrás. No nos quedemos únicamente
con la idea de que el africanismo surgió en las campañas del norte, con todo mi respeto a los distintos ponentes que han venido, a los que vendrán, pero no se pueden apropiar del término, un término que es mucho más rico y más amplio y más variado, ¿no? Y, de alguna forma, pues es lo que queremos aportar. Esta conferencia de Manuel Zapato Olivella, la única que impartió en España, camino de un recorrido que hizo por distintos países de África para recuperar sus raíces, su esencia. La pena es que no está grabada, fue realmente para quien les habla un lujo el poder escucharle, y luego, de hecho, pues me han pedido que vaya a distintos eventos para que les cuente qué es lo que dijo. Tengo unas notas simplemente, la pena es que no está grabada íntegramente. La sección africanista del Ateneo de Madrid tiene también su importancia. No estamos haciendo publicidad de las instituciones que nos acogen ahora, sino que estamos vinculándola con el tema que nos ocupa. ¿Por qué? Pues porque la sección africanista, que se ha refundado recientemente, tiene una larga historia y precisamente comienza en el siglo XIX. Y especialmente en la etapa que habíamos fijado inicialmente para mi ponencia, en la segunda mitad del siglo XIX tuvo una importancia crucial. La mayor parte de los protagonistas, de los que se han hablado aquí, o de los que se puede hablar, pasaron por esta institución. Tuvieron intervenciones muy significativas en conferencias, mesas redondas, en los debates, algunas de ellas recogidas y documentadas, que por supuesto ponemos a disposición de los investigadores interesados. Incluso el propio Federico se enteró ayer, le comenté que he podido rastrear la presencia de sus antepasados en esta institución. Y yo creo que sería importante el poder pues seguir trabajando, intentando encontrar más documentación al respecto. Desde nuestra casa editorial, el concepto editorial para nosotros es de, como los franceses, maison editorial. También nosotros queremos hablar de la casa editorial. Llevamos 27 años con un proyecto titulado Casa de África. Un proyecto que no solo es de publicación de libros, sino de organización de eventos, de colaboración con instituciones muy diversas. Dentro de 2 semanas nos vamos a Túnez, donde estamos trabajando desde hace más de 12 años con los hispanistas, no solo tunecinos, sino árabes en general, aportándoles pues nuestros conocimientos y sobre todo los contactos. De ahí que me llevo las alforjas bien llenas de algunos de los que he hecho en este encuentro, en este congreso, y espero que se establezca también la interacción de las instituciones y personas con esos hispanistas árabes tan diseminados y olvidados, al igual que los subsaharianos. De hecho, con el profesor Carlos Alvar hicimos los 2 primeros y únicos congresos hasta el momento de hispanismo africano, el primero en San Millán de la Cogolla y el segundo de hispanismo árabe. Y bueno, pues dieron sus frutos, puesto que a partir de ese momento la Asociación Internacional de Hispanistas acogió a estos hispanistas africanos que estaban fuera de dicha institución, y sus trabajos y de alguna forma sus aportaciones yo siempre les defiendo como los mejores embajadores que tenemos en todo el mundo. Los hispanistas son magníficos profesionales, muy pocas veces reconocidos y respaldados en el desarrollo de su labor. Y dentro del grupo editorial, además, con relación al tema que nos ocupa en estas jornadas, pues hemos tenido ocasión de publicar una serie de obras que yo creo que son esclarecedoras e importantes. Por supuesto, tenemos el libro de Federico Martín de la Escalera, 12 años en la Yevala, que yo creo que es crucial porque, por supuesto, está también entreverado, ¿no?, de muchas de las experiencias de la revista Tropas Coloniales. Están también esos textos, o algunos de los textos, que tienen un significado no solo académico, no solo historicista, sino también un significado social, político y, por supuesto, también literario.
pero también tienen una serie de aportaciones gráficas que yo creo que son muy recomendables. Por tanto, un libro que de veras creo que es significativo. Acaba de aparecer El Millón del Arache, que para ustedes pues, tiene mucho significado, supongo, porque conocen mejor que la mayor parte de los africanistas peninsulares. Y también tenemos arriba 2 libros, el primer Congreso Africanista, 1907, del que voy a hablar a continuación, y otro libro que es El proceso descolonizador de África. Y concretamente habla de Castilla y de los responsables del ministerio en ese momento, que fueron los que tuvieron que desarticular esa presencia española en África. Bueno, ahí nos ofrece una serie de claves, una serie de comentarios muy interesantes, entre otros, que bueno, pues Franco se estaba muriendo, que había otros intereses, que había muchas presiones de índole político y social que bastante tenían, con lo que tenían que pues ir solventando como para acordarse de las colonias, como para darles importancia a las colonias. SIC, no hay que decir nada más, pero es un librito sincero al menos por parte del autor, en el que comenta Oyarzábal era un joven diplomático en ese momento dentro del gabinete, y desde dentro nos da su visión al respecto. Perdón por este largo introito, pero termino con la publicidad institucional. Si me permiten, más de un centenar de obras publicadas en Casa de África sobre la presencia de España, sobre la presencia de España en África. Más de un centenar de obras de autores españoles, de autores africanos, sobre las culturas, las literaturas, sobre la historia del continente africano. Y, como ven ustedes, de bueno, pues carácter muy diverso, ¿no? Espero, a mí me gustaría albergar dentro de la colección algunos de los trabajos de los autores que están participando en este encuentro, en este congreso. Inshallah, como dicen nuestros paisanos, ¿no? También hemos colaborado, antes se ha mencionado este libro, fue una aportación junto con el tristemente fallecido profesor José Urbano Martínez Carreras, de poner un texto divulgativo a disposición de los interesados por conocer la situación del continente africano en el momento en que se publicó. Estamos hablando de que trabajamos fundamentalmente en la década de los 90, en la primera década de este tercer milenio, con la Asociación Española de Africanistas y con el profesor Martínez Carreras. Y luego, pues, no me puedo abstraer a mi vertiente poética. ¿Qué quieren que le diga, no? Cada uno tiene sus deficiencias, sus flaquezas, ¿no? Para mí, la poesía y la literatura, pues, es la que, de alguna forma, me pierde, ¿no? Como editor, pero sobre todo también como autor. Este libro, Cuaderno Mediterráneo, Historias, Mitos y Leyendas, es también un intento de acercarme a ese africanismo más literario, poético, si quieren ustedes, ¿no? Recuperando una serie de mitos del contexto mediterráneo que, por supuesto, tienen que ver directa e indirectamente con nuestra cultura, con nuestra historia y con la historia de los países del norte de África. Y la escultura de Caliso que descubrí anoche, pues me ha recordado que nada es casual, que de alguna forma estábamos abocados a venir aquí para aprender, como digo, y para a mejor justificar nuestro propio trabajo. España, desde luego, no puede ser considerada una gran potencia colonial en África. Yo creo que es una realidad que conocemos todos, ¿no? Sus escasas posesiones en el continente africano se limitaron al protectorado de Marruecos, al asentamiento de Ifni, al Sáhara español y a la Guinea, a la entonces denominada Guinea Española. Pero no debemos pasar por alto lo que decía antes, que España tuvo un gran peso político y militar en el Mediterráneo desde el Imperio Romano hasta, bueno, pues momentos mucho más recientes. Ahora quizá no tenemos ese peso específico, esa importancia, aunque seguimos en el Mediterráneo, estamos en esa cuenca y estamos obligados, por tanto, a interactuar con los países ribereños. Y efectivamente llegamos a tener incluso pues, zonas, territorios colonizados también en Túnez y en Argelia, ¿no? Pero de eso ya hace mucho tiempo. Sin embargo, no conviene olvidar que aún hoy
parte del territorio de soberanía española se asienta en el continente africano o frente a sus costas. ¿Qué les voy a decir a ustedes, no? Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las Islas Canarias y un conjunto de islas, islotes y peñones, lo que nos vincula incluso geográficamente al continente negro, a la par que somos puerta de acceso a Europa para buena parte de los africanos, tanto de los que llegan oficialmente como de los que cruzan el estrecho de Gibraltar en pateras o intentan saltar las vallas que marcan el perímetro fronterizo con Marruecos de las mencionadas ciudades, acá en Ceuta y Melilla. Pero si bien históricamente, creo que me he saltado, pero si bien históricamente la presencia de España en África no ha sido especialmente significativa y apenas fue tenida en cuenta en la famosa conferencia de Berlín en 1885, en la que las grandes potencias europeas se repartieron África y tras la que solo 2 países conservaron sus derechos para preservar su independencia, Abisinia, la actual Etiopía y Liberia, aunque esta última bajo la protección, entre comillas, de los Estados Unidos de América. En España surgió un sentimiento y vocación africanistas muy acentuados, apareciendo numerosas obras publicadas desde el último tercio del siglo XIX que analizaban la realidad social, política, histórica y económica del continente africano, así como no pocas expediciones al continente y a finales del siglo XIX y comienzos del XX se organizaron grandes congresos africanistas, aunque de marcado carácter colonialista y economicista. Estamos olvidando también algo que estuve dudando si traerlo, si aportarlo. No lo he querido desarrollar, pero yo creo que tendríamos que reflexionar sobre este hecho. Estamos hablando de africanismo, circunscribiéndonos, como digo, una etapa histórica que fue muy importante, olvidándonos de esa otra historia que les comento. Pero es que también hubo un interés mercantilista, economicista en el continente africano. Nos estamos olvidando, hemos pasado por alto una etapa tristemente muy significativa. Me estoy refiriendo a que España fue el último país europeo que abolió la esclavitud. Estamos hablando de que esa esclavitud fue abolida en 1870. Qué casualidad que coincide históricamente con estos movimientos africanistas, con el surgimiento de estas instituciones, con un enfoque diametralmente opuesto al que tuvo, a ese peso específico económico que tuvo en las décadas anteriores. Repito, se abolió la esclavitud en 1870 en la metrópoli, porque en las colonias en Puerto Rico fue en 1873 y en 1886 en Cuba. Y hablamos del desastre del 98. Veamos también qué influencia pudo tener todo este tema de la trata negrera. No nos olvidemos de interrelacionar una serie de hechos que podrían tener más que ver de lo que podemos imaginarnos. Pero hablemos del africanismo español. Ahí tenemos un volumen que es un volumen que yo creo que representa perfectamente la etapa a la que estamos ahora retrotrayéndonos. Y yo quiero recuperar, y de hecho me baso en alguna de las reflexiones de un colega que posiblemente alguno de los presentes conoció. Me refiero a Manuel Burgos Madroñero, un profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga, un investigador muy prolífico y un autor y articulista, supongo que muy conocido para muchos de los presentes. Él decía que la presencia española en África y más concretamente en las llamadas plazas de soberanía española del norte de África no puede ser interpretada ni comprendida correctamente sino
como lógica consecuencia de lo que se ha dado en llamar primeramente política africana, y aquí se retrotrae a los Reyes Católicos, más tarde constante africana, concretamente se refiere a la época de los Austrias y Borbones. Después, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el africanismo español, hasta la década de finales de los 90, para desembocar en el siglo XX, primero en el denominado marroquismo, hasta el 36. Hay muchas de las aportaciones de la revista podrían ser incluidas clarísimamente. Y en lo que suele ser más habitual en nuestros días, vamos a ver, nos hemos saltado una serie de pasos. El marroquismo podríamos llevarlo, dice este autor, hasta el año 36, pasando por lo que él define como el mesianismo africano, hasta mediados del siglo XIX. Y luego el carrerismo hasta el 75, que podría ser para él y para muchos investigadores el final del africanismo español, como movimiento y como política. Yo creo que no, porque luego hay otra etapa posterior, después de la transición. Podríamos definirla como la etapa de la cooperación al desarrollo. ¿Se acuerdan ustedes cuando España quería ser una gran potencia de cooperación al desarrollo? Cuando incluso se planteaba que una parte del PIB fuese destinado a este fin. No está tan lejos en el tiempo. En la década de los 90 había dinero, alegría, había una presencia efectiva en el continente africano, ciertas zonas, ciertos países, bien es cierto, ¿no? Pero había dinero en abundancia. Se hicieron muchos proyectos, se establecieron vínculos y colaboraciones con instituciones muy diversas. Todo eso ha desaparecido. Actualmente queda una cooperación al desarrollo pírrica, escasísima y muy limitada a dos países. Concretamente, en el África subsahariana tenemos a Guinea Ecuatorial, pero además con una reducción drástica de las partidas que iban destinadas fundamentalmente a sanidad y educación, y también se ha mantenido una colaboración y una cooperación con Marruecos, que a lo mejor el día de mañana no la tienen que devolver, puesto que ya no tenemos esas alegrías presupuestarias, ya no tenemos esa disponibilidad. Y en lo que, como decía antes, ahora se entiende en nuestros días como africanismo, que es la negación o el silenciamiento de la presencia española en África. Esa es la dura realidad, puesto que este silenciamiento está motivado por una serie desde nuestro punto de vista, de absurdos complejos y condicionamientos y servidumbres políticas que pretenden negar el papel que tuvo, tiene y tendrá España en el continente africano. Para compensar este posicionamiento político hay un amplio plantel de especialistas e investigadores que desde el contexto universitario, cultural e histórico analizan las claves fundamentales de esa presencia ibérica e hispana en África. Menos mal. Dando por válido, por tanto, el nombre genérico de africanismo, ese término que dicen que se acuñó en el XIX, pero como ven ustedes, se utilizaba muchos siglos antes para significar el largo periodo que va desde la conquista y colonización de Canarias en 1402 a 1975, el Pacto de Madrid, la Declaración de Principios o abandono del Sáhara. Oficialmente muchos investigadores dicen que ahí termina el africanismo. Bueno, yo creo que no, que el africanismo, como decimos, sigue vivo incluso en nuestros días, ¿no? La presencia de África en la literatura es una constante. La colaboración, la interacción, la retroalimentación es algo que podemos constatar a través de los 27 años que llevamos trabajando con los temas africanistas, con los autores africanos o con los autores que se dedican a África, ¿no? Las literaturas africanas han tenido el reconocimiento, empiezan a tener el reconocimiento que se merecen con premios Nobel y, por fin, también empiezan a ser conocidas las literaturas hispanoafricanas. Ahí teníamos alguna responsabilidad. Y, bueno, al menos se ha conseguido en las últimas décadas
que los autores africanos que escriben en español, tanto en el África subsahariana y no solamente en Guinea Ecuatorial, vean ustedes las estadísticas, el incremento de estudiantes de español en países como Costa de Marfil, como Camerún, como Senegal. Yo creo que eso nos hace concebir esperanzas de que efectivamente nuestra relación con el continente africano tiene futuro, ¿no? Y, por supuesto, no todos están formándose para ser guías, ¿no? O intérpretes. Muchos de ellos van a incorporarse al plantel del profesorado, que no solo en la universidad, sino en las educaciones secundarias de estos países van a permitir que los chicos, que los jóvenes africanos conozcan un poquito mejor nuestra lengua y nuestra literatura. Y como digo, bueno, pues nos estamos alejando de esa visión africanista, religioso-conquistadora, para darle un enfoque mucho más intelectual, educativo, pedagógico, didáctico y literario, ¿no? Y desde luego también hay otra realidad, y es que de estos 5 siglos de africanismo tan solo nos restan las actuales plazas de soberanía africana en el norte de África, que ustedes conocen bien. Yo sé que esta es una ponencia más divulgativa, posiblemente la pensé pensando más en el público peninsular o madrileño, pero perdónenme si digo cosas obvias y esas obviedades les molestan, pero es un ejercicio de reflexión que he realizado, ¿no? Como digo, esas plazas, islas o archipiélago del Chafarinas, de Melilla, los peñones e islas de Alucemas, el peñón de Vélez de la Gomera, Ceuta y, por supuesto, las 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, conocidas, como saben ustedes, como plazas mayores, y los conocidos como peñones. Vamos a ver, muchos de nuestros compatriotas desconocen incluso el nombre de estos territorios de soberanía española. ¿Por qué? Pues porque ya ni siquiera se estudian en los colegios, en las universidades, ¿para qué? Pero ni siquiera en los colegios. Y es que realmente incluso desde el punto de vista geográfico, estamos vinculados, ¿no? De hecho, como saben ustedes, hay teorías, ¿no?, que existía un macizo, ¿no?, que entroncaba la península con el norte de África, o un macizo que se pudo hundir, desaparecer, pero que existió. Los especialistas mantienen que efectivamente esto es una realidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ir avanzando para que no me den el primer aviso. Tengo que saltarme unas cuantas páginas, por tanto no vamos a profundizar en lo que es esa política africana de los reyes católicos. Insisto, es una realidad, y debería ser recuperada y conocida. Tampoco vamos a hablar de la época de los Austrias y Borbones, pero sí al final de esta etapa. Es entonces aproximadamente entre los años 1860 y 1893 cuando, como decíamos antes, se empieza a producir el nacimiento de ese africanismo español propiamente dicho. Tras la guerra de 1859-60, potenciado sobre todo antes del desastre del 98. Y ahí es donde aparece esa visión del africanismo romántico, que bueno, pues yo quiero recuperar. Me estoy saltando muchas partes fundamentales que cuando se publique la ponencia podrán ustedes leer y criticar, pero yo querría recuperar, porque yo creo que es más interesante, ¿no?, lo que decían una serie de autores de la época sobre la época que lo que yo les puedo decir. Por ejemplo, creo que es fundamental recuperar, por ejemplo, un texto de Ángel Ganivet sobre lo que ocurría entonces. Decía: si se mira el porvenir, se verá que África será el campo de nuestra acción futura. ¿Qué sabe de África nuestra juventud estudiosa? Menos que de América. Hay también esfuerzos aislados que un país tan perezoso como España quiere decir mucho. Granada, en particular, es el centro de donde han salido nuestros mejores orientalistas y donde se conserva más apego a la política simbolizada en el testamento de Isabel la Católica.
si yo dispusiese de capital suficiente, del que no dispondré jamás porque tengo la desgracia de dedicarme a los trabajos improductivos, ahí nos sentimos muchos identificados, fundaría en Granada una escuela africana y centro de estudios activos, según pauta que tengo muy pensada y con la que creo habría de formarse un plantel de conquistadores de nuevo cuño de los que España necesita. Ahí estamos, poniéndonos pues en valor, viniéndonos arriba y reivindicando ese imperio que, desgraciadamente ya empezaba a desaparecer. Pero yo creo, aunque luego voy a citar a Joaquín Costa, que tampoco desmerece este pequeño texto que les comparto. Yo tengo para mí que la línea estratégica de ciudades y fortalezas que poseemos al otro lado del estrecho, desde Ceuta a las Chafarinas, nos es tan necesaria hoy por hoy y forma parte tan integrante de nuestro territorio como la línea estratégica de fortalezas que se extienden por la cuenca del Ebro, desde Montjuïc hasta Pamplona. Estamos hablando, insisto, de afirmaciones, de pensamientos, de autores que nos ilustran esta época, este resurgir del africanismo, este intento de crear un africanismo de nuevo cuño y con esos tintes románticos y colonialistas. Hay que destacar en Madrid la labor llevada a cabo por la Real Sociedad Geográfica, fundada en 1876 y que en 1877 se crea en España la filial de la Asociación para la Exploración de África, fundada un año antes en Bruselas por el rey de Bélgica. Y en 1863 se acuerda celebrar un congreso de geografía colonial y mercantil, del que nacerá la mencionada Sociedad Española de Africanistas y Colonialistas en 1884. En el célebre meeting del Teatro Alhambra, a impulso de Joaquín Costa, el primero de nuestros grandes africanistas y partidario de realizaciones concretas. ¿Y qué realizaciones? Me dirán ustedes. Verán. Hay que decir que, aunque fue el conferenciante que abrió este congreso, no estaba previsto que fuese él, tenía que haberlo hecho el presidente. Cánovas no pudo ser, estaban otros quehaceres, tampoco pudo hacerlo Eduardo Saavedra, que aunque presidió el acto, no se atrevió a dar la conferencia y el día anterior, con apenas 24 horas, se le encargó a Joaquín Costa dicha conferencia. Y vaya, si en 24 horas pudo armar un discurso que efectivamente hizo vibrar al auditorio y reflexionar a propios y extraños. No quiso publicar su discurso, no quiso publicar el texto, pero había una serie de taquígrafos que tomaron buena nota de lo que dijo el insigne intelectual y lo reflejaron en tercera persona, obviamente, ¿no? Les leo solo un par de párrafos, apenas una página. Desde el siglo XVI al XVIII, España vinculó a su raza medio mundo. Concepto de raza, vuelve a aparecer. E Inglaterra a la suya otro medio, pero España se detuvo allí. E Inglaterra no. Y en el siglo XIX ha ido añadiendo a su corona mundo tras mundo, primero la Australia, después la India, luego Nueva Zelanda y el Cabo y Egipto y Borneo y Guinea. El equilibrio entre las dos razas, latina y sajona, amenazaba perderse. Francia se ha levantado rica y fuerte para restablecerle al menos en parte con Argelia, Senegal, Cochinchina, Túnez, Madagascar, Tonquín y Congo. Entre los coroláleos que deducía de su teoría para la política exterior de España, descuellan los siguientes. Sería una insigne torpeza renunciar a Santa Cruz de Mar Pequeña, dejando libre el campo a Inglaterra, en la costa de Berbería, a cambio de un establecimiento de un territorio en Cabo del Agua, bajo pretexto de contener los avances posibles de Francia sobre Marruecos. Hubiera sido más que un acto de demencia, un verdadero suicidio, si España hubiese consentido que su gobierno pusiera las fuerzas convalecientes del país
al servicio de Alemania para oprimir a Francia y obligarle a suspender las empresas en que se haya empeñada al presente en África y en Asia. España debe volver, desde luego, a dar testimonio vivo de sus facultades colonizadoras, exteriorizar algo sus fuerzas y tomar posiciones en el planeta, no fiando el porvenir entero de la raza latina a lo que Francia haya conseguido ocupar en estos últimos 50 años de conquistas ultramarinas y a lo que Portugal logre salvar de sus antes vastísimos y hoy amenazados dominios africanos. Asimismo, debe secundar, siquiera sea moralmente, la acción de Portugal en el Imperio del Congo, de Italia en Trípoli y de Francia en Oriente. España debe sufrir una transformación radical bajo el punto de vista militar, dejando de ser lo que ha sido hasta hoy, potencia continental, y viniendo a ser lo que es Inglaterra, potencia principalmente marítima, o más claro, constituyendo, en base a su política exterior y de su futuro engrandecimiento, la marina militar, no el ejército de tierra, el cual solo puede hacer la guerra al único país a quien España no la debe hacer. Son perlas escogidas. Yo les recomiendo la lectura de este discurso, como digo, en tercera persona, pero yo creo que posiblemente muy fiel al original. Y este era el sentir de esas élites que intentaban de alguna forma revivir el espíritu africanista e imperialista, porque ya ven ustedes que esas ínfulas colonialistas pretendían trascender el continente cercano. Tenemos que ir incluso mucho más allá. Vamos a ir dando saltos. Sí que les he puesto antes una imagen también de Guinea. Claro, el africanismo no solo se circunscribía al norte de África. Tenemos que recordar que efectivamente, aunque escasas, teníamos algunos territorios coloniales en el África subsahariana, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí decíamos que se hacen expediciones a Guinea. Por ejemplo, la que dirige Bonelli, una expedición realmente interesante. Se ocupa el Sáhara, Río de Oro. La Compañía Comercial Hispanoafricana establece las factorías de Villa Cisneros, Puerto Badía, Bahía de Cintra, Medina Gatel, Cabo Blanco y una segunda expedición a Guinea, compuesta por Manuel Iradier, Amado Osorio y Bernabé Jiménez, en 1885. Ocupan el río Muni, es decir, unos 13.000 kilómetros. Es muy importante esta expedición porque es una de las que tenemos constancia en los archivos del Ateneo de Madrid. Dado que de esta expedición se trajeron una serie de objetos, elementos que fueron expuestos y suscitó el interés de muchos de los intelectuales de la época. Se promovieron una serie de conferencias, una serie de mesas redondas donde apareció ya ese enfoque antropológico, ese enfoque que de alguna forma justificaba la actuación y presencia en África no solo desde el punto de vista militar y económico o político, sino como efectivamente lugar en el que podrían desarrollar una serie de quehaceres los especialistas, los antropólogos, que realmente hicieron aportaciones y tuvieron publicaciones muy significativas. Por ejemplo, hay manuales sobre la fauna y la flora, sobre cuestiones muy diversas, ¿no? Que de alguna forma nos dieron una visión muy distinta de nuestra pequeña colonia. Vamos a dar otro salto, ¿no? En 1902 había una división de pareceres en España respecto a su futura actuación en Marruecos. Eso ya lo hemos visto aquí y se ha analizado. Aunque la mayor parte de los gobernantes se mostraban reacios a involucrarse en más derramamiento de sangre. La nación y el ejército en particular, humillados por el aplastante triunfo de las armas americanas en las campañas de Filipinas y de las Antillas, en el 98 necesitaban reconstruir
a toda costa, de manera inmediata, su prestigio internacional, su honra, su orgullo, en definitiva, ¿no? Era importante, por otro lado, asegurar Marruecos, peligroso en manos de cualquier otra potencia superior, para proteger a España de los ataques bien de ingleses, franceses o alemanes. También los intereses comerciales españoles se hallaban deseosos de obtener un buen asidero en las montañas del norte de Marruecos, con su reputación de ricas en minoría y con su población, futuro mercado para exportaciones que eran necesarias. Y ¿estás mirando la hora? No quiero... Bien, voy a ir abreviando, no os preocupéis porque me interesa más el posible coloquio que pueda surgir, pero bueno, quizás para que no quede demasiado deslavazada mi intervención. Y en cuanto a esta visión, pasando del africanismo romántico a esa otra definición de marroquismo, pues yo también querría apoyarme, si me lo permiten, en algún texto, ¿no?, de autores que pueden ser mucho más esclarecedor que mis propias palabras, ¿no? Por ejemplo, recuperemos lo que decía el conde de Romanones. No debemos ni podemos abandonar Marruecos, porque es algo superior a nuestra voluntad, impuesto por la madre naturaleza y porque destruye el equilibrio que representa el presente statu quo en el Mediterráneo occidental. Por ejemplo, vamos a citar a Franco, ¿por qué no? Yo creo que también hay que tener en cuenta que es lo que nos decía este insigne militar. Marruecos es tierra española porque ha sido adquirida al precio más alto y con la moneda más cara, con sangre española. Tomás García Figueras, un intelectual también citado aquí en varias ocasiones, y que nos dice, indica un estado de espíritu desanimador la actitud de un militar como Primo de Rivera, no dudando en proponer en pleno Senado que se abandone Marruecos y se cambie Gibraltar por Ceuta, irredentismo por irredentismo, antes el peñón en poder de los extranjeros que una bandera que no fuese la española flotando en Ceuta. El peligro y el sarcasmo que Gibraltar representa se desdoblaría en infinitos Gibraltares a lo largo del Rin, arrancando para siempre a España la hegemonía que de derecho le pertenece como señora de las bocas de dos mares. Yo creo que son muy ilustrativas, ¿no?, estos textos, estas reflexiones que hacen los distintos autores para ver qué espíritu es el que impregnaba esa etapa, ¿no?, ese marroquismo, ¿no? ¿Cuándo podemos empezar a hablar de marroquismo? Está mediodía en la comida, hablábamos del profesor Víctor Morales Lezcano, ¿no? Víctor Morales afirma que a partir de 1900-1902 es cuando podemos hablar de su aparición, coincidiendo, por lo tanto, con las coordenadas europeas que movilizan la diplomacia y la opinión del viejo mundo alrededor de Marruecos entre 1900 y 1906, año este último de la celebración y redacción de la Conferencia de Algeciras. Efectivamente, en el siglo XX el movimiento africanista va a ser recogido por un grupo de profesionales, políticos, militares, hombres de negocio, publicistas y eruditos, que contracorriente, actuando como grupo de presión neocolonial, encarnarán el espíritu regeneracionista en distintos proyectos. Por un lado, los centros comerciales hispano-marroquíes, por otro lado, la revista España en África y, en tercer lugar, los congresos africanistas. Han cambiado los tiempos, están los comerciantes deseosos de proyectar el incipiente capitalismo español en el continente vecino y toman las cartas que de alguna forma definen lo que es el africanismo, ¿no? Aunque los místicos africanistas siguen existiendo, ¿no? Pero los centros comerciales hispano-marroquíes declaran abiertamente como objetivo prioritario de su razón de ser cooperar al desarrollo de nuestra influencia en Marruecos. Y estos centros, que por cierto operaban desde Barcelona, Madrid y Bilbao, en la península y también desde Tánger en África, van a asumir
van a correr a sus expensas los gastos de la organización de los distintos congresos africanistas. Una iniciativa civil, y concretamente el Congreso Africanista de Madrid, el primero de 1907, cuyas actas están viendo ustedes, ¿no? También el de Zaragoza en 1908, el de Valencia en 1909 y de nuevo vuelven a Madrid en 1910. Organizando, por otra parte, la Sociedad Geográfica y la Sociedad de Historia Natural, expediciones científicas a África patrocinadas por el conde de Güell. El Ateneo de Madrid fue siempre un lugar receptivo para estas nuevas corrientes de pensamiento y de acción. Y fue, como decíamos antes, la sede del primer Congreso Africanista. Ahí tienen ustedes una imagen de la mesa del Congreso Africanista en la sesión de apertura. Las actas de este... y ahí tenemos la sesión multitudinaria de clausura. Miren ustedes la cantidad de público que conseguían reunir. No era algo de 4 intelectuales o 4 eruditos aislados. No, era un tema que suscitaba el interés general y mediático. De hecho, no he traído para no cansarles, pero tenemos los artículos de los diferentes medios, especialmente del ABC, que se hacía eco de las distintas conferencias y ponencias extensamente. Como digo, las actas de este congreso tuvimos el placer de publicarlas en 1921 en la colección Casa de África, de la que les hablaba anteriormente. Por eso las interrelaciones. Vean ustedes que no era únicamente publicidad institucional o personal, con un amplio estudio introductorio del historiador Alejandro Díez Torre, que describe la gran importancia que tuvo el Ateneo de Madrid en el desarrollo del africanismo, desde finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Precisamente, para reivindicar este papel africanista del Ateneo, se vuelve a refundar, como les decía antes, en 2021 la sección africanista del Ateneo de Madrid, que actualmente es una de las instituciones africanistas más activas, de las pocas instituciones africanistas activas que quedan en todo el territorio nacional, a pesar de no contar con un presupuesto o respaldo oficial. Bien, vamos terminando, no se preocupen, me queda muy poco. Tengo 5 o 7 minutos más. Precisamente, este marroquismo, al principio corriente ideológica humanista, más tarde corriente política y económica, como hemos podido comprobar, nace internacionalmente condicionado, encarnado en instituciones y apoyado, discutido en las cámaras de diputados, en la prensa y en determinados grupos políticos, que desgajará del africanismo ochocentista de Coello, Fernández Duro, Joaquín Costa, Cano Barcel Castillo, para centrar su atención sobre los intereses peninsulares en el imperio jericiano. Permítanme este rasgo culturalista de un neófito, ¿no? Y propugnar la vía de la penetración pacífica en los puertos y también en el interior del país vecino, junto con otras potencias europeas. La política africanista desde entonces hasta finales del siglo XX, por tanto, se puede dividir en distintas etapas. Si seguimos utilizando la denominación del profesor, ya que es paisano, no sé si son ustedes muy proclives a sus teorías o si goza de credibilidad entre los especialistas actuales, pero a mí me gustó, me pareció muy didáctica y como la visión que yo pretendía darles es pedagógica y didáctica, pues me viene muy bien, ¿no? Como digo, pues vamos a utilizar su denominación, la primera etapa de marroquismo, 1906 a 1936, que reviste un complejo aspecto político, económico, militar y colonizador, donde podemos distinguir la constitución, por supuesto, del protectorado marroquí en las distintas fases sucesivas y, en segundo lugar, la ocupación definitiva y real de los territorios del Sáhara Etni, 1934. Ya otra etapa diferente. Y en tercer lugar, el control y organización de los territorios del Golfo de Guinea, pertenecientes en España desde 1778, pero que nos habíamos olvidado de que estaban ahí hasta las expediciones que hemos comentado someramente antes, ¿no?
Y esto nos lleva pues a esas etapas que se habla de mesianismo y que terminan con el derrumbamiento del africanismo, el denominado carrerismo, ¿no? Que lo que nos presenta es una pugna, una guerra, un enfrentamiento entre dos de los hombres fuertes del régimen, cuando el régimen comienza a decaer, cuando Franco pues empieza a dar muestras de fragilidad y de flaqueza. Estamos hablando de Castilla y de Carrero Blanco, con dos concepciones diametralmente opuestas y con intereses también muy distintos con respecto al continente africano. Si me permiten, solo voy a utilizar esos 5 o 7 minutos, pero como será mucho más ilustrativo que mis propias palabras, les leo otro texto de Julio Cola, que me parece muy interesante sobre esta etapa. Vamos a leer otro de Cordero Torres, muy breve, que son complementarios. Dice Cordero Torres, la colonización española en África acabó tranquilamente en el periodo 1956-1959, con la provincialización de aquellos 4 trozos africanos, obsérvese, trozos africanos de la hispanidad y de España. Hermosa conclusión efectuada durante uno de los más tribulantes momentos de la agitada historia mundial de nuestros días. Bueno, no sé si están ustedes de acuerdo, ¿no?, en que efectivamente acabó tranquilamente. Yo creo que tenemos muchos elementos para decir que fue algo estrepitoso, fue un fracaso estrepitoso, pero bueno, opiniones a ver las haylas, ¿no? Y ahora sí, Julio Cola dice, y hasta tal extremo llevó su altruismo España que por dedicar su atención a la obra protectora en Marruecos sacrificó a sus propias plazas de soberanía, plazas que son españolas por seculares razones de presencia histórica y porque es totalmente española su población. Ambas no han alcanzado la prosperidad que fuera de desear. Antes han sido víctimas del altruismo español de dar preferencia al florecimiento de lo que fue protectorado de España en Marruecos, considerándolo más necesario que desarrollar las plazas españolas. Desde luego, yo creo que es muy interesante, ¿no?, lo que nos dice Julio Cola, ¿no? Y no sé si muy actual. Ustedes dirán, ¿eh? Vamos a ir terminando. Vamos a hablar de ese derrumbamiento, de ese final del africanismo, del desastre, en definitiva, de la década de los 70, ¿no? Los acontecimientos van a adelantarse a todas las previsiones. Pues el movimiento descolonizador y anticolonialista se extiende por todos los puntos del continente africano. Es el momento en que empiezan a llevarse a efecto las distintas independencias africanas. Es cuando surge el famoso panafricanismo. Incluso en nuestras flamantes provincias. Recuerden que acababan de ser nombradas provincias africanas. El gobierno no quiere prestarle la atención debida y practicará una política de escapismo, de fuera de la realidad, ¿no? Tras la independencia de Marruecos surgen una serie de reclamaciones sobre los territorios de Ifni y Sáhara, así como sobre las plazas de soberanía, Ceuta y Melilla. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué política es la que llevamos a cabo? Pues, como decíamos antes, la política escapista, la de negación de la realidad, la de esconder la cabeza. El gobierno no quería ver, no quería oír, no quería saber. Pero las presiones de Marruecos, que combina con la dialéctica de ciertos conflictos armados, recuerden el tema del Sáhara, nos obligarán, aunque realmente esos conflictos dicen que nuestras fuerzas armadas no llegaron a intervenir jamás. Otros dicen lo contrario. En los papeles de Rodríguez y Biguri, una de las publicaciones que tienen ustedes ahí, hay aportaciones muy interesantes sobre el proceso de descolonización del Sáhara, ¿no?, y de los acontecimientos previos a dicha descolonización. Como digo, nos van a obligar, en definitiva, estas situaciones, estas presiones, a esa retrocesión, ese abandono, esa huida, en definitiva, mediante el acuerdo diplomático que se suscribió a finales de la década de los 60, 1969. Y
A Guinea, igualmente. También había estrenado recientemente su provincialización. Se le va a tener que conceder un estatuto de autonomía acelerado en 1963 para culminar en 1969, absolutamente superado el gobierno, en la plena independencia. Independencia que bueno, pues dejó al país en manos de un loco, de un sujeto que eliminó a la florinata de la intelectualidad guineana. Esas élites que queríamos formar, mimar y acoger en el Colegio de África y en la Universidad Española fueron pasadas a cuchillo, la inmensa mayoría, y los pocos que quedaron tuvieron que refugiarse en España, en América o en otros países europeos con el estatus de refugiados. A partir de entonces, las relaciones mantenidas con el nuevo Estado, me refiero a Guinea, fueron y siguen siendo muy difíciles, muy complicadas. Pero cuando se llega realmente a la locura, al paroxismo, descolonizadores en la solución del tema del Sáhara, en que el gobierno, presidido entonces por Carlos Arias Navarro, firma en Madrid el 14 de noviembre de 1975 con los representantes de los gobiernos de Mauritania y de Marruecos una declaración de principios. Tomen nota, declaración de principios, por lo cual el gobierno español acepta dar por terminada la presencia española en el territorio. Mejor dicho, provincia, que la acaban de nombrar provincia. Bueno, pues de manera abrupta es el fin de esa presencia. Y además, de manera inminente, antes del 28 de febrero de 1976, apenas 2 o 3 meses después, creándose una administración temporal del Sáhara. Y todo esto acompañado por un verdadero show, como fue el de la antes mencionada Marcha Verde, el 5 de noviembre, con imágenes que retransmitían por televisión todo ese movimiento de gente, ¿no? Y que también suscitó por parte de muchos colectivos pues, apelaciones al honor de nuestro ejército, que quedó absolutamente vulnerado, incluso vilipendiado, ¿no? Y que nunca estuvo en juego en aquella crisis, siempre fue obviado, no tuvo un papel activo. Repito, en estos libros que les comentaba antes queda patente que el ejército pues, simplemente tuvo que correr con la peor suerte y de alguna forma proteger o intentar proteger a los pocos españoles que allí quedaban y salvar su honra como pudieron, ¿no? Todo esto con un Franco moribundo, recuérdenlo, que fallece el 20 de noviembre de ese mismo año y que de alguna forma con su muerte finaliza parte de ese africanismo español. Desde luego, el africanismo militarista del que hemos hablado aquí. No otros africanismos, pero yo creo que ese sí, ¿no? Y así las cosas, con la liquidación de nuestra política africana, no es de extrañar que, bueno, pues los africanistas y los habitantes de las ciudades, ustedes, de Ceuta y Melilla, pues reaccionasen de una forma justificada, reivindicando su papel en la historia y en la realidad, ¿no? Intentando, pues de alguna forma, justificar también su futuro y que no fuesen plazas entregadas, con ese gesto altruista que se decía antes a la potencia vecina, dado que son plazas de soberanía española con una historia detrás que de alguna forma tiene que ser conocida y reivindicada. En definitiva, se pidió en ese momento un pronunciamiento claro de nuestro gobierno. ¿Lo hubo? Les pregunto a ustedes, que son ceutíes. ¿Lo ha habido después? ¿Lo hay ahora? ¿Lo habrá? Confiemos que la sensatez y el sentido de Estado de nuestros gobernantes haga que ustedes, que nosotros, no corramos la misma suerte. Muchas gracias por su presencia, paciencia y atención. Y perdón si me he pasado un poquito del tiempo estipulado. Si alguien quiere preguntar y soy capaz de responder, estaré encantado de hacerlo.
creo que... Bueno, que estaba saludando. Ah, bien. Bueno, pues eso quiere decir que o les he dormido o les he cansado y a lo mejor... Adelante, Carmen. Está Carmen hablando. Ah, perdón. Si quieren... Soy Carmen Marchante, buenas tardes. Muchas gracias, he aprendido muchas cosas y del final me ha interesado una frase que creo que tenemos que reflexionar sobre ella. En la muerte de Franco muere por lo menos el tipo de africanismo militarista. Claro, es que yo creo que aquí hay un problema como país, como España. O sea, porque claro, ¿por qué de alguna manera seguimos ahí como el militarismo, como algo asociado indisolublemente durante decenios al africanismo? Y es que tú has intentado muy bien, pero al final siempre se cuela eso, que claro, creo que, bueno, ha pasado mucho tiempo, han pasado más de 40 años y creo que tenemos que ser capaces como país de ver las cosas con una amplitud de miras, ¿no? O sea, con perspectiva. Con perspectiva, que si yo estoy leyendo una biografía de Churchill ahora y bueno, pues lo de Gallipoli fue un desastre, entonces el periodista dice una serie de cosas sin ningún tipo de complejo. Y esto es lo que seguimos, y me incluyo, sin saber... o sea, ¿cómo vamos a ligar toda una historia de 5 siglos comunes, de más de 5 siglos, con un momento puntual de la historia del siglo XX, ¿no? Pero lo dejo aquí como reflexión. Muchas gracias. Gracias. Carmen, tienes toda la razón. Y de hecho, yo creo que de manera demasiado extensa, yo he intentado justificar al principio de mi intervención que existe un concepto de africanismo mucho más amplio y mucho más actual. Esos 8 carteles pertenecen a actividades que se han celebrado este año o el año pasado, donde, por cierto, la revista Tropas Coloniales, tanto en su primera como en segunda etapa, como ya como revista África, sigue siendo material de estudio para especialistas e investigadores. Pero ahí tenemos otra serie de miradas, otra serie de actividades que hacen que el africanismo español esté muy vivo. Tú formas parte de esas 8 actividades, ¿no? Tu aportación, por ejemplo, ha sido fundamental para conocer qué ocurrió con esos soldados, muchas veces rasos, con esas familias que se vieron privadas del retorno de los jóvenes que mandaron a la guerra casi con ese ideal romántico, impregnados de ese ideal romántico o por obligación o por alguna forma por pundonor, ¿no? Y que no retornaron jamás, de los que no tuvieron ni siquiera noticias. Es escalofriante lo que dicen algunas de esas familias en tu libro, ¿no? Que tú recoges y transcribes, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que ayer, en la inauguración de este congreso, pues se puso de relieve que efectivamente existe un africanismo militarista, castrense incluso, ¿no? Y que tiene su importancia. Y que efectivamente, como hemos visto al principio de mi intervención, incluso el diccionario de la RAE se hace eco y recoge este tipo de africanismo, que no es el que reivindicamos nosotros, que no es el que estamos ahora mismo desarrollando modestamente, pero existe y hay que conocerlo. Y por eso muchos especialistas dicen que el africanismo español termina cuando muere Franco, cuando el fracaso y el abandono de nuestras colonias, la escapada, vergonzosa. Dejamos realmente en manos, ya digo, de sátrapas o de asesinos a esas poblaciones, o a alguna de esas poblaciones, seamos también justos, ¿no? Pero eso también es una realidad. Y ahora lo que queda pues, son los restos de un africanismo disperso, atomizado, que ni siquiera puede cobijarse en instituciones que les doten de sentido o que les doten económicamente. De hecho, pues ni siquiera ya la Administración española beca a los especialistas para que vayan a investigar o para que vengan a investigar aquí, al norte de África o al África subsahariana. Ya esas ayudas han desaparecido, no son importantes. Es parte de la cooperación al desarrollo que hemos perdido. Por cierto, alguno de esos investigadores que sí se benefició sustancialmente de dichas ayudas, pues ahora dice pestes, ¿no?, de lo que fue la presencia de España en África. Y yo creo que tampoco hay que llevar las cosas hasta tal extremo, ¿no? Lo digo porque ayer fue reivindicado acá,
¿eh? Y hay que poner las cosas en su sitio, ¿no? Pero tienes toda la razón. Nosotros, modestamente, el Instituto de Estudios Ceutí nos ha reunido aquí porque hay un nuevo africanismo que tiene que reflexionar sobre todos los conceptos de africanismo. Y estamos celebrando un centenario al que nosotros hemos sumado porque esa revista no es únicamente pues un medio de difusión de un tipo de africanismo. Lo siento, Federico, yo veo ahí mucha literatura, mucho arte, y a mí eso me interesa más, ¿eh? Quizás porque soy un inepto, ¿no?, desde el punto de vista historicista, ¿no?, pero a mí eso me maravilla, el que yo haya invertido la cantidad de dinero que he invertido en comprar ciertos números sueltos es porque me entusiasma el contenido, ¿no?, desde el punto de vista también histórico, ¿no?, antropológico, y, por supuesto, literario y artístico. Perdón. Bueno, respecto al texto de Cola, que has hablado de la... Lo que pasa es que yo creo que el texto de Cola, además, coincide mucho con con el tema que he trabajado a fondo, porque he trabajado a la burguesía ceutí, ¿no?, a través de la Cámara de Comercio, el empresariado, etcétera, durante esa etapa histórica. De hecho, la Cámara de Comercio nace como un órgano africanista, es decir, que y se declara abiertamente un órgano africanista. Pero hay una contradicción a partir del acuerdo del protectorado. Estamos ante un protectorado, no ante una colonia real. Hay mucho entre el mito, el deseo y la realidad, ¿no? La burguesía local ceutí durante años y años siempre hizo un discurso jeremiaco, con perdón, quejumbroso, de que efectivamente los órganos iban a Tetuán, inversión, y a Ceuta no. Era una contradicción prácticamente insalvable. No podíamos poner la alta comisaría en Ceuta. Había que administrar ese país mediante un acuerdo cerrado, pero además un acuerdo muy complejo, porque no era un acuerdo directo de nosotros con el sultán, sino con Francia, claro, y casi un subarriendo, si me apura, para hacer este tapón que Inglaterra exigía en el estrecho, ¿no? Por un lado, ¿no? Entiendo lo que dice Cola, es un tema porque se parece mucho a ese discurso que yo he leído, he estudiado y he trabajado de esa burguesía ceutí durante muchos años, ¿no? Entre 1905 6 que se funda la Cámara de Comercio de Ceuta y el final del protectorado, ¿no? Es por un lado. Es que las preguntas ya te las hago, haz lo que tú opinas y tal. Y luego el tema del final del colonialismo español. Yo creo además que hay dos modelos en la cabeza de los militares españoles. Uno es el modelo Berenguer. Uno de Berenguer. Berenguer tiene muy claro que es el representante de un país que ejerce un protectorado sobre Marruecos, ¿no? Independientemente. Franco eso no lo tiene tan claro. Franco habla del derecho, cuando habla de la sangre, habla del derecho de conquista. Marruecos es nuestra colonia y no vamos a renunciar a ella. Básicamente también por una cosa que decíamos ayer, esa mentalidad que viene fundamentalmente de la derrota de Cuba y Filipinas. Nuestro nuevo imperio africano tiene mucho que ver con esa derrota, con el giro de nuestra mirada internacional y la necesidad de un país de aquella época que quisiera ser medianamente potencia o mediana potencia, tenía que tener algún tipo de colonia exterior, y eso nos genera una urgente necesidad y de repente corremos para apuntarnos al camino africano, ¿no? En ese sentido, lo que yo creo que sucede es que como no se, a veces hay dos bandos, ¿no? El que piensa que Marruecos va a ser eternamente español, o bueno, por lo menos por mucho tiempo, y el que piensa que tenemos un compromiso que habrá que terminar. Yo creo que lo que durante el franquismo no se hace bien es preparar ese final. Totalmente. Porque además Franco hace otra cosa. A todo el que le es molesto, los generales que podían competir, los manda aquí y les da plena autonomía. No hay una política realmente colonial española articulada. Sencillamente hay una satrapía con Varela cuando hizo lo que le dé la gana y Baliño exactamente lo mismo, ¿no? No sé qué opinas tú de todo esto, de algunas de las cosas que han planteado. Vamos a ver, ¿qué voy a opinar? Tienes más razón que un santo. Primero, lo he dicho en varias ocasiones, yo creo que el movimiento africanista militarista surge para enmendar el desastre del 98 y para que nos olvidemos de la historia negra de España en África, en la trata negrera, que estaba muy reciente y que suscitó muchas críticas. Repito, el último país de Europa en erradicar la esclavitud, en la metrópoli. Unos cuantos años más había que aprovechar las migajas en las colonias americanas, ¿no? Entonces, yo creo que fueron dos de los elementos sustanciales que impulsaron la recreación del africanismo desde una perspectiva castrense, militarista, como se dijo ayer.
Y, por supuesto, tuvo sus peculiaridades. Tú lo has contado muy bien, los movimientos de los centros Claro, comerciales. claro, pero... Una militarización. Totalmente, pero que tuvo su importancia. O sea, si hasta nuestro diccionario de la RAE se hace eco de ello, es porque efectivamente es un momento histórico crucial y que tiene mucho que ver en la historia reciente española y en nuestra guerra incivil. Pero, claro, no era mi especialidad, no era mi apartado, yo por eso he dejado a los especialistas, pero esta revista yo creo que representa ese espíritu. Si te das cuenta, si os dais cuenta, si se dan cuenta, perdón, intenta dar una visión del africanismo muy diferente. ¿Hay elementos militaristas? Sí, bueno, claro, tiene que haberlos, ¿no? Pero a mí me parece mucho más interesante el hecho de que se intentan mostrar los paisajes y el paisanaje africano a través de los textos y las imágenes. Hay imágenes militaristas que sí, pero que son las menos. O al menos no son las que se intenta dar un protagonismo. Salvo alguna cubierta, salvo la cubierta del número 5, yo invito a que veamos las cubiertas de la revista. Y la cubierta es la faz, es el rostro, ¿no? La imagen que se quiere proyectar de una obra. Lo que decías, vamos a ver, el movimiento comercial fue fundamental en el impulso del africanismo y fue el que lo puso en la península, el que lo llevó a Madrid, al Ateneo. Las cámaras de comercio sufragaron los congresos multitudinarios. En las actas vemos que había decenas de especialistas con conferencias y con ponencias muy diversas, centrando efectivamente el enfoque en el interés comercial que suscitaba Marruecos. Estaba pagado por las cámaras de comercio. Obviamente tenían que responder a esos intereses, pero también hay otras muchas aportaciones interesantes que nos dan una visión distinta ya de ese africanismo, ¿no? Y que auspician el surgimiento de sociedades, asociaciones civiles que van a mantener la vela del africanismo fuera de la esfera militarista o castrense. Y yo creo que eso pues, se ha mantenido, ¿no? Al igual que, efectivamente, bueno, pues en un momento dado tuvo una importancia crucial para el régimen el hacer aquí una labor eficaz y en la última etapa del régimen franquista se intentó de alguna forma justificar y arreglar algo que ya no tenía arreglo. Y ese proceso de provincialización, de autonomías, si es que fue absurdo, si es que ni siquiera se llegó a instaurar, a aplicar. Sí se repartieron los DNIs. De hecho, son ahora pieza de coleccionista. Sí, se impusieron la moneda, ¿no? Para los procuradores también. Y también. Pero realmente fue un fracaso estrepitoso y fueron ya los últimos coletazos, sin fuerza, sin determinación. Pero es nuestra historia, ¿no? Muchísimas gracias. Yo espero no haberles defraudado en exceso. Sí. Venga. Muchísimas gracias. Bueno, Basilio, enhorabuena y felicidades por tu excelente ponencia. Me ha gustado muchísimo. Y yo a colación del tema y coincidiendo con, disculpa, ¿cómo te llamabas? Carmen. Con Carmen. El africanismo, independientemente que efectivamente a veces no se puede separar, voy a poner un ejemplo que me pasó a mí desde el punto de vista didáctico. Yo soy docente hace 24 años de Geografía e Historia, de Historia del Arte, y puse en funcionamiento una asignatura que se llamaba Investigación en las Ciencias Sociales, en primero de bachillerato. Entonces, he participado varias veces con mis alumnos en unos encuentros que se llaman encuentros de alumnado investigador, en lo que los chavales, normalmente de bachillerato, de la ESO, presentan sus resultados en alguna investigación y ellos le hacen como un congreso, como si fuese algo parecido a esto. Ellos llevan su abstract, se le publica, presentan sus paneles, sus póster. Bueno, entonces como se celebraba en Algeciras, haciendo un poquito de qué íbamos a investigar, mis alumnos me dijeron, como yo soy un gran amante del africanismo, me dicen, profesor, como en Algeciras, en la conferencia de Algeciras, fue en 1906, ¿por qué no lo hacemos del protectorado español de Marruecos? Y concretamente de la educación, de la cultura y en el arte en el protectorado.
Bueno, yo le había hablado mucho de Bertucci, de hecho ahí tenemos el cartel de Ketama con el monumento del Llano Amarillo, no sé si has ido a verlo, lo que queda del monumento del Llano Amarillo. Además, por ende, somos descendientes del Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta. Mi instituto, junto con el Siete Colinas, de hecho el mío es un poquito más antiguo porque heredó el masculino y la sección de indígenas. A lo que voy. Hicimos un proyecto precioso, unos pósteres preciosos, el auditorio con cerca de 300 chavales a rebosar, y los profesores, que además fue el único instituto que hizo un estudio de investigación en humanidades. Los demás eran todos científicos tecnológicos. Bueno, llamó la atención. Los pósters, de hecho, estuvieron puestos en la casa consistorial, en el ayuntamiento un tiempo, se los regalamos, una copia de lo que gustó visualmente, Bertucci, cosas del Instituto Hispano-Marroquí. Se llamaba Protectorado Español, Arte, Cultura, Educación, Arte y Cultura. Pues eso lo mandé solo a un periódico de Ceuta, a uno, mandé una nota de prensa con una fotito de los chavales y diciendo un poco todo el éxito que había tenido. Y no lo publicaron. Entonces, cuando pregunto... ¿El instituto estaba en Algeciras? No, el encuentro está en Algeciras y nosotros fuimos el único centro de Ceuta que fuimos a hablar... Y el periódico de Ceuta no lo publicó. Y lo mandé a un periódico, a uno solo. Es verdad que no lo mandé a muchos, como en Ceuta, y otras noticias mías pedagógicas han salido en todos los centros. Y entonces, pues a mí me dolió porque tuvo... Y cuando pregunté que por qué no se había publicado unas resultas de un encuentro de alumnado investigador tan interesante, que hablaba además no de la por supuesto se mencionó parte de lo que son las campañas militares, ¿no? Pero iba de arte, cultura y educación en el protectorado, dijeron que es que eso sonaba mucho a la guerra del Rif. Me argumentaron de que no salió en los periódicos de Ceuta el único centro ceutí, el único proyecto de investigación que hicieron chavales bachilleres, herederos del Instituto Hispano-Marroquí con su profesor, y ese vuelve a lo mismo que decía la compañera. Se mezclan, bueno, no sé si le sonaba al Montarruiz o a Lucema o a Anual, no lo sé. Pero volvemos a lo mismo, y soy profesor de Historia de España. Y a los chavales les encanta el africanismo, sobre todo cuando se dan cuenta que su tierra ha sido partícipe de algo único, algo único. De hecho, en los exámenes de la selectividad, ellos en cada capítulo del siglo XIX o del XX le ponen algo relacionado a Ceuta porque no se puede separar. Bueno, la guerra de África, nada más que tenemos que ver los fortines no medievales, el nombre. Entonces volvemos a lo mismo. Si ya un periódico de tal no publica unas resultas académicas y pedagógicas preciosas, que hasta los mismos... ¿Qué no va a pasar en...? ¿En qué año lo hicisteis? Pues mira, fue en el año 2013 o 2014, así que te puedo mandar el Astra. Hicimos uno de Ceuta en la época de las Cortes de Cádiz, por el bicentenario de la Constitución, ese fue en el 2012. Hicimos otro de Ceuta Portuguesa y otro sobre el protectorado español. ¿Has hecho un seguimiento del devenir de esos chavales? ¿Algunos? Sí, por supuesto, algunos. De hecho, tengo un historiador. Yo creo que esa es la gran satisfacción. Sí, hombre, para un docente esa es la mayor satisfacción y sobre todo, pero yo vi a aquellos profesores, claro, ten en cuenta, jugábamos con cierta ventaja. A todo esto son trabajos preseleccionados, que tiene un comité científico, pedagógico, que no es decir que allí publica cualquier persona, con una metodología investigadora, y ellos además con un gran orgullo de sentirse herederos del Instituto Hispano-Marroquí, ¿no? Y bueno, volvemos a lo mismo, que en la península eso llama y tal, y aquí a veces la geopolítica, la historia militar, el espíritu... Y nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Nada, pero vamos, ya está. Pero... Es verdad que solo lo mandé a uno, si lo llego a mandar a más hubiesen salido, simplemente era un poco por ponerme... y para también decir que aunque hoy no hay aquí estudiantes, muchos estudiantes aman África. Yo te contaría una historia más terrible. La tuya, al fin y al cabo, es una historia feliz porque conseguiste un objetivo pedagógico. Yo creo que te tienes que sentir satisfecho, ¿no? El haber interesado a esos chicos, ¿no?, que se hayan sentido copartícipes en un proceso de recuperación histórica, de memoria histórica. Porque el problema en este país es que se ha implantado el término de memoria histórica casi
circunscrito en exclusiva a una etapa que es la guerra incivil. Yo la llamo incivil porque realmente fue una guerra pues en la que todo el mundo, como decía Federico, tuvo sus responsabilidades y en la que se llegó a una situación kafkiana. Vamos a ver, tú hablas de esa iniciativa, de ese silenciamiento. Yo te podría decir, sin ir más lejos, vamos... específico, que yo he hecho muchos proyectos pedagógicos de investigación con mis chavalitos y han salido, pero ese concreto pero es que te voy a contar. Fue muy particular y me llamó... Que, de alguna forma, en los últimos años existe una consigna. Nosotros que intentamos recuperar y trabajar el tema de la presencia de España en África, la consigna es que hay que olvidarse de esa etapa, hay que olvidarse de esa presencia. De hecho, no te voy a decir, como está siendo grabado el acto, no te voy a hablar de instituciones en concreto ni de personas en particular. Pero, por ejemplo, cuando se conmemoraba el desastre anual, pues prácticamente no hubo ninguna actividad. Hubo una pequeña exposición en el Archivo Histórico Nacional, en la primera planta, de los fondos que se custodian en esta institución. Y nosotros, que teníamos una serie de proyectos, pues tuvimos que circunscribirlos a una serie de mesas redondas, sin respaldo oficial, porque de tener cerrado un macrocongreso hablando de la presencia de España en África, pues todo se vino abajo, dado que políticamente no era correcto hablar de eso, ni sigue siéndolo. Aún hoy existen muchas limitaciones, posiblemente con la excepción del Ateneo de Madrid y del Casino de Madrid. El resto de instituciones, sobre todo si son oficiales, van a pensárselo mucho antes de aceptar cualquier acto que tenga que ver con esa presencia de España en África. Es nuestra propia historia. No estamos con un enfoque neocolonialista. En modo alguno, estamos reivindicando nuestra propia historia, que tiene que ser conocida. Bueno, pues existe esa consigna política. Es triste, pero es la realidad. Por tanto, ¿qué hacen los medios? Hacerse eco de esa consigna. Después te voy a decir otro ejemplo, totalmente que casi nadie lo conoce, y ya me percaté. Después te lo comento. Pero petit comité, porque está siendo grabado. Sí. Pues muchísimas gracias por acogerme, por permitirme desgranar mis reflexiones desilvanadas, pero sentidas, de verdad que muy sentidas. Gracias y espero retornar a la tierra de mi adorada, ese mito al que antes me he referido, ¿no? Caliso, que supo enamorar y retener a Ulises 10 años. A mí me gustaría quedarme 10 días, no 10 años, para recorrer bien la ciudad y los alrededores. Espero que haya otra ocasión. Gracias y hasta siempre.